Y cuando finalice esta feria judicial de invierno que está transitando en estos momentos, comenzarán los preparativos previos para poner en marcha, para que esté todo aceitado, todo listo para el juicio oral y público de la causa denominada de los cuadernos de las coimas, que está prevista para que comience en noviembre de este año, a principios de noviembre. Una de estas cuestiones preliminares es una audiencia que va a realizar el Tribunal Oral Federal número 7, que es el encargado de este juicio oral y público, en donde todos estiman que será una audiencia clave. Obviamente van a participar las partes, la Fiscalía, las defensas. Recordemos que la principal imputada es Cristina Elizabeth Fernández, sindicada como la jefa de una asociación ilícita, pero también hay exfuncionarios como el ministro de Planificación, Julio De Vido, Roberto Marata, que era su mano derecha, y también hay importantísimos empresarios que tenían contrato con el Estado y que muchos de ellos han sido arrepentidos, se han declarado como arrepentidos en toda esta investigación. Esta audiencia se va a hacer en septiembre y será como el paso central para esta previa del juicio oral. Concretamente se les va a pedir a las partes que saquen lo innecesario para agilizar el juicio. Vamos a hablar justamente con uno de los letrados que va a tener que participar de este juicio oral y público de la causa Cuadernos. Él fue el abogado y es el abogado del contador Víctor Manzanares. ¿Quién era Víctor Manzanares? Ni más ni menos que el contador del matrimonio Kirchner. Vamos a hablar con el doctor Roberto Herrera, que a pesar de la feria judicial de invierno, nosotros se le interrumpimos y él gentilmente nos atiende. Doctor, buen día. Marcelo Orlando lo saluda. ¿Cómo anda? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Bien, gracias por atendernos. Y bueno, a ver, 160 acusados, una audiencia que se va a realizar por Zoom. ¿Cuáles son las expectativas para todas estas cuestiones preliminares, doctor? En realidad esta audiencia previa se hace también a los efectos de la infinidad de imputados que tenés en esta causa y con la cantidad de testigos que hay, que cada defensa trate de minimizar la cantidad de pruebas que tengan en pos de poder agilizar el juicio. Nosotros no participamos en la primera etapa del juicio Manzanares no está elevado en esta parte, sí en la segunda parte de Cuadernos. Está dividido como en dos partes. En la primera etapa nosotros no vamos a participar en el juicio. Manzanares está elevado recién hace poco tiempo así que él todavía va a ir a la segunda etapa del segundo juicio de la causa Cuadernos. Pero fue un elemento, yo diría, fundamental en toda esta investigación, además de del propio arrepentimiento de muchos empresarios, ¿no? No es porque sea mi defendido, creo que es clave la declaración de Manzanares para poder ratificar todo lo que pasó en esta causa o lo que se viene imputando en esta causa. Más allá de que los testigos, los arrepentidos empresarios que aceptaron lo que se le estaba imputando y manifestaron cómo era el tema de las coimas con ellos. Así que la clave fue Manzanares en una etapa del proceso que es muy importante porque dio detalles de toda la maniobra. Así que creo que eso no estaría mal decir que creo que es el más importante de la causa Cuadernos. Y doctor, ¿cómo la está pasando su cliente? Pregunto esto porque estuve escuchando en los últimos tiempos que él como testigo protegido, como arrepentido, como por haber dado tantos elementos de prueba para toda esta investigación, la pasó mal, ¿no? Estuvo privado de ver a su familia, estuvo en un lugar que estaba protegido. Sí, fue una situación muy anormal y totalmente contradictoria a todo lo que uno piensa que puede pasar cuando uno es arrepentido y entra o ingresa dentro del régimen de testigo protegido. Uno entiende que como testigo protegido, por ahí la gente cree, o el común de la gente cree, de que va a tener otro tipo de beneficios. Y era todo lo contrario. Lo único que tenía era restricciones de todo tipo. De hecho, nosotros como abogados no lo podíamos ni ver.
teníamos que discutir con todo el mundo, porque la verdad que era ilógico que el abogado no lo pueda ver. Era peor que estar preso. Claro. Era peor. Ajá. Y doctor, le pregunto esto porque quiero hacer una aclaración, porque esto fue en el gobierno de Mauricio Macri, no fue en el gobierno de Alberto Fernández. Ajá. O sea, estaba la oposición gobernando el país, Manzanares da unas declaraciones las cuales políticamente eran muy interesantes para el gobierno que estaba en turno, y sin embargo fueron los que más lo perjudicaron a él en todo punto de vista. Ajá. Él estuvo primero detenido en Cavia antes de entrar como testigo protegido, después de que termina su declaración como arrepentido, que fueron 6 veces que fue a declarar. Estuvo en Cavia. Cavia, para que la gente entienda, es donde también estuvo detenida María Julia, ¿no? Exactamente, ahí en José López también. Claro, ahí en Figueroa Alcorta. En Figueroa Alcorta. En ese predio, Manzanares estaba detenido, no recuerdo bien si fueron 32 o 33 días exactos, con un reflector las 24 horas. Era peor que estar preso, peor. Estaba filmado las 24 horas, o sea, no podía hacer ni sus necesidades sin que lo estén mirando. Ajá. O sea, era un castigo constante. Y vos decís, ¿cómo puede ser? Porque esa era la pelea nuestra. ¿Cómo puede ser que colaboró con la justicia, ayudó a que esto se pueda esclarecer, porque es lo que va a pasar en el juicio, en el debate, se va a poder esclarecer mucho de lo que él dijo, y sin embargo la pasamos peor que antes? Cuando logro escarcelarlo, pido la escarcelación y logro que se nos otorgue esa escarcelación, ingresa como testigo protegido por la magnitud de las cosas que él había declarado y el miedo que teníamos de que a él le pase algo. Ajá. Íbamos en desmedro, digamos, íbamos cada vez peor. En cada paso que hacíamos era peor, no sabíamos qué hacer. Entonces, hasta que lo sacamos de testigo protegido y quedamos con una custodia de él las 24 horas en su casa. Pero bueno, esto quiero que quede claro, porque la verdad que esto pasó en otro gobierno y nosotros, muy lejos de ser kirchneristas, de hecho nosotros somos apolíticos, nosotros ejercemos nuestra defensa con nuestros clientes, pero la realidad fue un maltrato. De hecho, nosotros en una de esas peleas que tuve yo para poder verlo más a cuando ya estaba escarcelado, me citaron a las 2 de la madrugada, en pleno bosque, en un monte, en la laguna de Monte. Una locura, una locura total, porque se vivía muy mal. Nosotros nos seguían varios autos, siempre estuvimos, en esa época, uno se olvida, pero en esa época la pasamos mal, en persecuciones y en todas las cosas que nos iban pasando, y que nos citen ellos protegiéndolo a Manzanares, trayéndolo de otro lugar, porque no es que estaba en ese lugar, lo traían en otros vehículos a las 2 de la mañana a trasladarlo. La verdad que fue una locura. Pero bueno, así fue lo que pasó. Doctor, ¿se podría decir que ya la Corte le puso un coto a todas las medidas dilatorias, las chicanas procesales, que apelaban justamente para hacer tiempo, para dilatar todo este procedimiento? Es como que la Corte en un momento dijo, bueno, basta, ya no hay más apelaciones. No es que no hay más apelaciones, las apelaciones van a seguir existiendo, uno va a poder recurrir igual en la medida de que uno crea que esto no, o que la sentencia, las resoluciones que recaigan sobre alguno no están bien para algún defensor, y está perfecto. La vía de recurrir va a estar siempre. Lo que sí se puso ahora es una final, digamos, es como que le está dando un corte, claro, a que esto ya se resuelva de una vez por todas. No te olvides que estas causas, la mayoría de estas causas, son de más de 10 años. Claro. Tuvo una instrucción muy acelerada y de repente se frenó totalmente, ¿no? Y tenés el caso Otto y los Sauces, ¿cuántos años es que estamos esperando? Claro. Y ya con una decisión de casación de que el juicio se tiene que hacer. Claro. Y se va a poder, porque ahora comenzaron el tema en la causa vialidad, el tema de los decomisos, el tema de las intimaciones para pagar, que se termina el 13 de agosto, son los 10 días hábiles, pero por la feria se dilatan hasta agosto, y a partir de ahí empiezan a
o pagan los imputados y los condenados o le empiezan a rematar los bienes. Todos estos decomisos, ¿pueden lograr que los argentinos recuperemos plata de lo que nos robaron? Creo que parte se va a poder llegar a recuperar. Pero va a ser una tarea muy difícil. No te olvides que en la causa de vialidad, Cristina en el año 2016, fines de 2015, principio de 2016, no tengo tampoco la fecha exacta, pero sí participaba en Manzanares en esa función de contador de la expresidenta. Ella hace una donación de sus bienes, en lo cual que en ese momento no recaía sobre ella ninguna condena. O sea que yo lo veo un poco difícil que esos bienes puedan volver al Estado. Ajá. Bueno, o sea que la sí, declaración jurada... Hay jurisprudencia para los dos lados, pero yo la realidad creo que técnicamente va a ser muy difícil, porque para eso deberías cambiar la ley. Es cuando la expresidenta hace la donación de todos sus bienes para sus dos hijos, no tiene ninguna condena. A pesar de que se demuestre que esas donaciones que ella hizo venían de plata mala vida. No, yo creo que ese es el único vericueto que van a tener como para poder, obtener los bienes de nuevo. Está bien, doctor, a ver. Va a haber una pelea. Está bien. Va a haber una pelea. La pelea puede existir y va a existir porque además siempre tienen vericuetos ustedes los abogados, pero la realidad es que personas que han vivido toda su vida de sueldos del Estado, ¿cómo hacen para tener la magnitud de las propiedades? Hoy Máximo Kirchner está declarando en su patrimonio 28 propiedades, terrenos. El doble de lo que declaró el año pasado. Exactamente. Florencia Kirchner, que no tuvo un trabajo estable en su vida, tenía 5 millones de dólares en su caja fuerte. No, pero esos 5 millones de dólares que tenía Florencia Kirchner era producto de la herencia del padre, que era cuando había fallecido Néstor Kirchner. Ahora, podés entrar en un terreno muy, muy delicado si querés, y también tenés para pelear para los dos lados. Si vos pensás que si vos, Orlando, pensás, sino el común de la gente, uno piensa, la plata mala vida debería volver al Estado, ya sabiendo de cómo se venía. Bueno, vas a tener muchas discusiones también al respecto. Seguro, pero la realidad es que... Esto me hace recordar también cuando Macri, siendo presidente, dijo que su padre también colaboraba con el Estado y se hizo millonario también haciendo acuerdos con el Estado. O sea, podés pelear para los dos lados. Y te digo las dos oposiciones fuertes, pero la realidad es que si es plata mala vida, debería volver. El tema es el tiempo que se lleva. No te olvides también en la causa la ruta del dinero K, en la cual Lázaro fue en la Austral Construcciones embargado en su totalidad, con todos los bienes que tenía, con las maquinarias, y las maquinarias están todas arrumbadas. No, está claro, pero a ver, Daniel Muñoz, un secretario privado de... Una millonada de plata se perdió ahí. Pero bueno. Y sí, pero... Por no resguardarlo bien, por no ponerlo en los galpones correspondientes, dejarlo. Yo voy a Río Gallegos y veo eso todo el intemperie, Nadie se le ocurrió moverlo. Nadie se le ocurrió guardarlo, protegerlo para el Estado, porque sabían que esto podía tener una sentencia de esta forma. Claro. Ahora, si esto hubiese sido al revés y hubiese salido absuelto Lázaro Báez, le hace un juicio al Estado donde todos deberíamos pagarle una millonada de plata por todo lo que perdió. Porque toda esa máquina está retirada. Claro. Bueno, pero... No se les ocurrió a nadie. Pero ver, todos los que estaban cerca del poder del kirchnerismo, estamos hablando de Daniel Muñoz, que se murió con 70 millones de dólares de patrimonio. ¿Cómo hace un secretario privado de un presidente? No, 70 millones de dólares en Estados Unidos nada más. Ah, bueno, sí, en Estados Unidos. No, 70 solamente en Estados Unidos, solamente en propiedades en Estados Unidos. No, el patrimonio de él. No, está claro, sí. Era más todavía. No, muchísimo más. Claro. Bueno, a Cristina en esta causa Cuadernos se la acusa de recibir bolsos en su departamento de Recoleta y tiene 540 hechos comprobados. Por eso. Sí, va a ser...
Sí. Creo que esta causa va a ser muy dinámica y creo que va a ser con el vaivén de los testigos y de los... Porque hay que ver ahora también cómo sostienen los empresarios que realmente... Porque hubo muchos después que se contradijeron, dijeron lo dijimos para no estar preso y lo dijimos porque fuimos presionados. Bueno, entonces ahora hay que ver en el devenir del juicio, cuando todas las declaraciones comiencen. ¿Usted lo hubiera permitido que lo apreten a Víctor Manzanares en una audiencia judicial? Para que te des una idea, no permití ni que lo apreten los que lo tenían como testigo protegido. Claro, claro. Y es lógico. Y como usted todos, o sea que después, como estrategia, uno puede decir, uy, me apretaron, bueno. Pero la realidad es que hay que demostrar eso. No, igual es totalmente, por lo menos en mi caso, y como creo que funciona la justicia, es totalmente ilógico el apriete. Te voy a dar una comparación para que la gente entienda cómo para mí es un apriete. Para mí un apriete, ¿sabe qué es? Un abreviado. Claro, claro. ¿Sí? Donde yo le ofrezco, el fiscal me ofrece a mí, por cualquier imputado, cualquier delito, una determinada pena, porque me dice, en juicio te pido el doble. ¿Pero por qué? Si vos con un abreviado me estás diciendo que igual es culpable, ¿y por qué me darías 3 años en esta causa, en un abreviado? ¿Y por qué entonces, si yo creo que va a salir absuelto mi cliente porque pienso que no tenés razón, y creo que en juicio lo puedo demostrar, me querés pedir 7? ¿Eso no es un apriete? Claro. Bueno, sin ir más lejos, con las multas de tránsito pasa lo mismo. Es lo mismo. Declarate culpable. Eso es un apriete. Ahora, exactamente. Cuando uno va a declarar como arrepentido, uno está con su letrado, están los secretarios de la fiscalía, está el fiscal, o sea, y todo eso, ¿en qué momento te pueden apretar si vos estás con tu defensor? Tal cual. Y es una decisión tuya. Tal cual. El ir, o en tu defecto, un acuerdo entre partes de lo que es tu defensa y el imputado, para recién ir a proponérselo a la fiscalía, porque el que propone para ser arrepentido es el propio defensor. Claro, claro. Doctor, la última, el juicio del Entrevero, donde se le sigue a su otro cliente, ¿cómo se llamaba el marido de la vedette, de Karina Jelinek? Fariña. Leonardo Fariña. El Entrevero, está suspendido por la feria, ¿no? No, ya lo terminado. El Entrevero ya se terminó. Ah, ya se terminó. Ajá. Ya se terminó, se hizo una unificación de pena para todos, porque la realidad es que el Entrevero era un hecho más de todo lo que se había dicho en la ruta local. Lo que sucedió ahí fue que se trazó porque Uruguay tardó en mandar la documentación y quedó esa parte en instrucción. O sea, quedó un solo hecho, pero que ya estaba hablado en la ruta del dinero en el juicio. Era uno más de todos los hechos. Perfecto. Doctor Roberto. Se abrevió con todos como para poder finalizar ese juicio, porque la verdad que también, si no, no se podía hacer un juicio nuevo por algo que ya estaba hecho, ya estaba hablado, ya se había... Fariña, cuando declara como arrepentido, también este hecho lo pone en ese mismo juicio. Entonces, quedó simplemente por una cuestión técnica de la documentación que nos mandaba Uruguay. Claro, claro. Doctor Roberto Herrera, gracias por atendernos en sus vacaciones, le interrumpimos las vacaciones, la feria, le mando un abrazo y hasta cualquier momento. Que buen domingo. Hasta luego. Igualmente, hasta luego.